Un campesino viejo dio refugio a una mujer congelada, y esa mañana transformó para siempre sus vidas solitarias. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Frontera del norte de Texas. Enero de 1882. El frío había calado hasta los huesos de la tierra, dejando un silencio solo roto por el viento. Pero el viento no cantaba, sino que empujaba la nieve seca sobre los campos abiertos. Se metía en cada grieta de la propiedad de Harlan. Yates tapaba huellas, atoraba cercas y sacudía las tablas de su viejo granero. Dentro apenas, y se oía movimiento de los animales. El ganado se agrupaba bajo un tejado a medio caer. Algunas gallinas picoteaban sin ganas la paja congelada. Era una de esas mañanas en que nada se movía sin razón. Pero Harlan ya estaba en pie antes que el sol, como cada día. A sus 47 años, ya no era el más fuerte del lugar, pero aún conservaba sus anchos hombros y el temple que dan los años de trabajo, duro soledad y duelo. Vivía solo en la misma parcela de 30 acres que su esposa llamó alguna vez tierra pequeña, pero honrada. No había pronunciado su nombre en años. Desde que ella y su niñita murieron durante la fiebre del 74, se alejó de todo. Ni iglesia, ni pueblo salvo, cuando las provisiones escaseaban. Su rutina se había reducido a leña, animales, reparaciones y silencio. Esa mañana, el fuego de la estufa apenas ardía y el agua del barreño junto a la pared ya se había congelado. Harlan se puso su abrigo forrado de lana gastado en los codos y se calzó las botas. El aire se clavaba en el pecho, un frío que entumecía las articulaciones y hacía doler la vieja herida de guerra. Salió como siempre hacia la verja cercana al granero, listo para revisar el alimento y partir más leña. Pero se detuvo. Algo yacía en el suelo junto a la pared del granero, una figura oscura, baja, encogida. Entrecerró los ojos y avanzó sus botas, hundiéndose con crujidos en la costra de nieve. No gritó. Ya había visto morir suficientes cosas en la nieve como para asumir que eso seguía con vida. Pero al acercarse, notó un leve movimiento. Era una mujer. Estaba encogida sobre sí misma, los brazos abrazando su torso, el rostro hundido en la nieve y la tierra. Sus piernas desnudas desde las rodillas tenían un tono azulado. El vestido, o lo que quedaba de él, estaba empapado y desgarrado en varios sitios con barro y escarcha adheridos. El escote amplio y raído dejaba ver el inicio del pecho ya enrojecido por el frío mordiente. Respiraba con rapidez y poca profundidad. ¿Dolor o miedo? Él no sabía. Se arrodilló junto a ella con cuidado de no asustarla. «Señora», dijo con voz baja. Ella reaccionó apenas giró un poco la cabeza, los ojos entreabiertos color café, con la mirada perdida. El izquierdo empezaba a hincharse, amoratado. No respondió, y él tampoco insistió. Esa mirada bastaba. Estaba viva apenas y no quería compasión. Harlan dudó un momento. El silencio se alargó. Su instinto le decía que actuara, pero no se precipitó. Miró alrededor. Ninguna huella, salvo las de ella descalza. La traza se perdía hacia las colinas del este, borrada por la ventisca. No había caballo, ni bolso, ni abrigo. No traía nada. Tendría poco más de 30 años. Su rostro tenía líneas de fatiga, pero era hermoso. Incluso congelado y vencido, su cuerpo mostraba curvas definidas. Caderas anchas y un busto generoso se adivinaban bajo la tela empapada y rota. Él no se detuvo a mirar. Se quitó el abrigo y se lo colocó encima, cubriéndola cuanto pudo. Ella tembló con violencia bajo sus manos, pero no se resistió. Su cuerpo se abandonó en los brazos de Harlan cuando la levantó,
Era demasiado liviana, demasiado callada. La llevó a la cabaña con la nieve crujiendo bajo sus botas, mientras el viento lo golpeaba por la espalda como si lo juzgara. No miró atrás. Quien fuera de donde viniera, nada importaba por ahora. Dentro el calor apenas alcanzaba las esquinas. El fuego y la estufa eran solo brasas. La acomodó en el catre del rincón y avivó las llamas con fuerza. Echó leña seca de pino y Cedro abrió el tiro hasta que el fuego rugió. Sacó una colcha del arcón, le quitó los zapatos empapados, poco más que pantuflas desvencijadas, y la envolvió de pies a cuello. Puso a hervir agua, luego vertió un poco en una taza de hojalata y se arrodilló a su lado de nuevo. Ella abrió los ojos apenas. «Aquí», dijo él, manteniendo firme la taza. Pequeños sorbos. Ella lo intentó, las manos le temblaban, así que él la ayudó sujetándole la muñeca. La taza chocó contra sus dientes. Aún así tragó. Su respiración se hizo un poco más lenta, apenas perceptiblemente. Él se recargó contra la pared, con los codos sobre las rodillas observándola. No con morbo, sino con atención, asegurándose de que siguiera respirando. No era la primera vez que veía a alguien al borde de la muerte, pero sí era la primera en muchos años que alguien compartía su techo. Cuando por fin habló, su voz sonó reseca como cuero viejo. «Nora», dijo ella. Él la miró. No lo miró de vuelta. «Nora Bram». Él asintió con lentitud. «Harlan Yates». Ella volvió a cerrar los ojos. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo más, pero no salió nada. Él no insistió. Harlan se quedó ahí largo rato mientras ella dormía, escuchando el crepitar del fuego, viendo cómo el hielo se derretía en su cabello y goteaba sobre la manta que la cubría. La mujer no había suplicado, no gritó, ni siquiera pidió que la salvaran. Pero ya estaba ahí, y según Harlan, no había más que hacer que mantenerla caliente, alimentarla y resguardarla. Al menos hasta que pudiera sostenerse por sí sola. Así eran las reglas del campo. No dejas que alguien muera si puedes evitarlo. No conocía su historia ni le urgía saberla. Solo intuía que nadie termina en medio de la nada si no lo persigue algo. Se volvió a recargar contra la pared, alcanzó otro leño y permaneció junto al fuego. Harlan no durmió esa noche. No del todo. Se quedó dormitando en la silla junto a la estufa, con las botas puestas y el rifle apoyado en la pared. No por miedo a ella, sino por vieja costumbre. El viento afuera rugía a intervalos golpeando las esquinas de la cabaña. La tormenta no había cedido. Cerca del amanecer el fuego bajó de intensidad y él despertó con el cuello tieso y un dolor sordo en la espalda. Nora seguía ahí, aún respirando, aún enroscada bajo la colcha. Se levantó despacio con los huesos crujiendo y fue a reavivar la estufa. No la miró de inmediato, le dejó su espacio. Cuando las llamas prendieron bien y la cabaña se templó lo suficiente como para ahuyentar el frío, vertió agua en una palangana de hojalata y tomó un trapo limpio. Se arrodilló a su lado. «¿Estás despierta?», preguntó en voz baja. Sus párpados se estremecieron. Giró un poco el rostro hacia el calor del fuego. «Sí», susurró. Harlan no le preguntó si recordaba dónde estaba. No importaba. En lugar de eso, sumergió el trapo en agua tibia, lo exprimió y lo sostuvo. «Déjame limpiarte un poco la tierra», dijo. «No me voy a tardar». Ella no se movió. Tampoco lo detuvo. Así que él empezó con suavidad, comenzando por su frente y sien donde la sangre seca y el lodo se habían endurecido en la línea del cabello. Su piel se estremeció con el calor, pero no se apartó. Sus ojos siguieron cerrados. Tras unos minutos se movió bajo la colcha. «¿Dónde estoy?» «A unas 6 millas al norte de Black Hollow». «Es mi tierra», dijo él. «Me llamo Harlan Yates».
Esa parte la recuerdo, murmuró ella. Tu voz. Caminaste mucho. No lo sé, perdí la cuenta. Te venían siguiendo. Ella no respondió al principio. Su mano salió lentamente de debajo de la manta. Sus dedos se curvaron con debilidad. Sus nudillos estaban pelados con la piel rota. El hombre con el que estaba se cansó de que le respondiera, dijo. Harlan asintió una vez, con los labios apretados. Eso explicaba bastante. Los moretones, el silencio, la razón por la que no llamó antes de pisar su propiedad. Tengo buen ojo para los detalles, dijo él. Solo necesitaba saber si debía esperar problemas en la puerta. No lo sabrá, dijo ella, con la voz más firme. Él no persigue. Él desecha. Esa frase quedó flotando entre ellos por un momento. Luego ella volvió a girar el rostro hacia el fuego y cerró los ojos. Harlan se puso de pie, dejó el trapo en la palangana y sirvió una taza de caldo del que tenía calentando. Se lo llevó en silencio. Esta vez, ella lo aceptó con lentitud, ambas manos rodeando la lata. Sus dedos estaban más firmes que la noche anterior. El olor del caldo, hueso hervido, sal, hierbas, pareció centrarla más que cualquier otra cosa hasta el momento. Bebió despacio. No planeo quedarme, dijo sin mirarlo. Harlan se encogió de hombros. No espero nada. Solo necesitaba un sitio donde no morir. Pues elegiste bien el cerco donde caerte, dijo él con tono seco, aunque sin dureza. Ella apenas alzó una comisura de los labios, casi una sonrisa, pero no la dejó salir. Para la tarde ya estaba sentada en el catre, recargada contra la pared, envuelta en la colcha, con los ojos siguiéndolo, mientras él se movía por la cabaña. Harlan se mantenía ocupado afilando un cuchillo, revisando las uniones de las ventanas, reacomodando la leña junto a la estufa. No hablaba más de lo necesario, no por frialdad, sino porque no veía sentido en hacer que una mujer que acababa de escapar del infierno contara sus heridas. Pero mientras lo observaba Nora, fue quien rompió el silencio. Vive solo aquí 8 años ya. Porque él no dejó de acomodar los troncos, solo giró uno para que encajara mejor. Mi esposa y mi hija murieron. Fiebre. Después de eso el pueblo ya no tuvo sentido para mí. Ella asintió despacio. Lo entiendo. Y no se dijeron más. Antes de que cayera el sol, él revolvió dentro del arcón y sacó una de sus camisas de franela más limpias, roja desteñida, suave con algunos botones faltantes. La colocó a los pies del catre sin decir palabra. Ella la miró. ¿Me estás ofreciendo uniforme? Solo algo seco. Tu vestido está hecho trizas. Soltó una risa ronca, la primera expresión verdadera desde que llegó. Justo. Él se dio la vuelta mientras ella se cambiaba. No porque se lo pidiera, sino porque así debía ser. Ella batalló un poco con la camisa, pero no pidió ayuda. Cuando él volvió a mirarla, ella ya estaba sentada con las mangas arremangadas hasta los codos, el cuello abierto, descansando sobre sus hombros. La tela le colgaba ancha en el pecho. Su figura seguía ahí visible bajo la franela, pero ahora se la veía más entera, con más color, un poco menos como un fantasma. Ella lo sorprendió mirándola, y aunque él no apartó la vista con suficiente rapidez, su expresión no fue coqueta ni avergonzada, solo cansada. ¿Tienes algo que hacer?, preguntó ella. Él frunció el ceño. No tienes que trabajar para mí. No pregunté si te debo algo, respondió sin rodeos. Pregunté si hay algo que se necesita hacer. No me gusta quedarme quieta. Él la estudió un momento más y luego asintió con brevedad. La puerta del gallinero necesita arreglo. Las bisagras están congeladas. Bien, dijo ella. Me avisas cuando quieras. Al caer la noche ya había comido. Había caminado 2 veces dentro de la cabaña con esfuerzo y volvió a sentarse en el catre cuando el frío volvió a meterse por los rincones. Harlan
Le acomodó otra manta sobre las piernas antes de salir a revisar el establo una última vez. Al volver ella, ya dormía con la cabeza apoyada contra el muro de troncos y los brazos cruzados bajo la colcha. La luz del fuego titilaba sobre su rostro. La hinchazón en su ojo ya había bajado algo. Su respiración era más profunda. Harlan se quedó en la entrada por un buen rato mirándola. No por su aspecto, sino porque hacía muchos condenados años que nadie respiraba así dentro de su hogar. Con calma, con un sueño que no temía ser despertado a golpes o en llamas. Se acercó, echó otro tronco a la estufa y volvió a sentarse en su silla. Mañana le mostraría el gallinero. Tal vez dejaría que partiera un poco de leña si le alcanzaban las fuerzas. Al tercer amanecer, la nieve se había endurecido como una capa vidriosa sobre los campos brillando, bajo el sol pálido, como vidrio molido. Hacía frío, pero no como antes, no de ese que mata. Dentro de la cabaña, el aire aún cortaba, pero el fuego ya no dejaba morir el calor. Nora estaba sentada derecha al borde del catre, la camisa de franela ajustada a la cintura con un trozo de cordel. Sus pies desnudos tocaban la tierra apisonada del suelo, y por primera vez desde que llegó, no parecía a punto de derrumbarse. Había dormido sin gemidos, sin sobresaltos. Harlan se dio cuenta del cambio. No lo mencionó, pero lo notó. Sirvió 2 tazas de café. Cuando dejó una a su lado, ella asintió a modo de gracias y bebió un sorbo. No se quejó del sabor amargo. Pensaba enseñarte el gallinero, hoy dijo tras una larga pausa. Bien, respondió ella, con la voz aún áspera por el sueño. No me gusta quedarme sentada sin hacer nada. Salieron al frío poco después de que el sol asomara. Ahora sus pies estaban cubiertos. Él había encontrado un par de calcetas viejas y unas pantuflas de cuero remendadas en el baúl junto a la estufa. No era gran cosa, pero era mejor que la piel desnuda con la que había cruzado cerros bajo el viento helado. Caminaba con rigidez, pero no necesitaba apoyo. El gallinero se recargaba sobre un poste ladeado. Las bisagras de la puerta lateral estaban torcidas y rajadas por el hielo. Nora se arrodilló frente a ella sin esperar indicaciones. Presionó la madera, la tanteó y alzó la vista. ¿Tienes bisagras de repuesto? Harlan asintió, se las pasó y se agachó a su lado. Durante la siguiente media hora trabajaron hombro con hombro en silencio. Su aliento se marcaba blanco en el aire. Las manos de ella se movían despacio, pero con precisión. Él la miraba de reojo cuando la veía morderse el labio tras doblar un clavo y luego volverlo a clavar con firmeza. Ella no explicó cómo sabía hacer eso. Él tampoco preguntó, aunque sabía que no era casualidad. Sabía lo suficiente. Él habló mientras trabajaban. No mucho, solo lo justo para llenar el hueco que había estado entre ellos los últimos días. ¿Eres de Texas?, preguntó. De Arkansas. Me mudé al oeste hace 6 años. Mala decisión, ya ves. El hombre del que huiste, esposo. No respondió cortante. Luego más bajo. Solo un tipo. Debía haber sabido mejor. Él asintió una vez sin insistir, pero atento. Porque esa era la pregunta que haría cualquiera en el pueblo si llegaban a verla. Y él necesitaba saber con claridad qué línea se había cruzado, qué peligro podía seguirla. Nora lo miró de reojo mientras seguía martillando. No va a venir por mí, dijo de nuevo, esta vez con firmeza. No me quiso antes. Menos lo hará ahora. Harlan emitió un gruñido bajo. No fue acuerdo ni duda. Solo reconocimiento. Respetó que ella necesitara decirlo otra vez. Tal vez era parte de sanar. Terminaron de arreglar las bisagras y volvieron caminando a la cabaña. Nora no se sostuvo de él, no titubeó. Harlan lo notó de nuevo. Ahora caminaba con la espalda más recta, aunque sus pasos aún eran cortos.
Ya adentro se quitó la camisa de franela y la colgó cerca del fuego. El vestido delgado de calicó se le pegaba húmedo a los muslos y al pecho. Harlan se volvió hacia la estufa ocupado, pero no sin antes notar otra vez cómo la tela colgaba suelta en el escote, dejando ver curvas suaves donde se había desgarrado. No era algo vulgar, solo real, sin disfraz. Él no se quedó mirando. No la hizo sentirse incómoda, pero era hombre, y lo notó. Ella se dio cuenta de su mirada apenas, y por primera vez no pareció molestarle. Incluso había algo leve en sus ojos, como si al ser vista no sintiera vergüenza. Tal vez, al contrario, sintiera fuerza. Aquella noche después de un guisado hecho con raíces y carne ahumada. Nora habló mientras doblaba la segunda colcha sobre su catre. ¿A qué te dedicabas antes de esto? Harlan no respondió de inmediato. Se limpió las manos con un trapo, luego se sentó frente a ella. Tierra sobre todo, dijo. Antes de eso, serví un tiempo. Lado de la Unión, explorador de caballería. Nada elegante. Viste mucho, lo suficiente. Y no dijo más. Ella tampoco presionó. ¿Y después de que murió tu esposa? Preguntó ella. Las enterré a ella y a mi niña bajo el roble solo que está detrás. Y dejé de hablar con la gente. Nora guardó silencio. Bajó la mirada hacia sus manos. Frotó un punto en su muñeca donde la piel aún se veía irritada. Entonces, ¿por qué a mí? Preguntó en voz baja. ¿Por qué me dejaste entrar? Harlan no desvió la vista. Respondió sin apuro claro. Porque no pediste ayuda, no suplicaste. Estabas muriendo allá afuera, pero no imploraste. No viniste a aprovecharte de nadie. Solo necesitabas un lugar donde no morir. La garganta de Nora tragó con fuerza. Y quizás añadió él tras una pausa, quizás no quería ser el tipo de hombre que deja congelar a alguien en su terreno. Nora asintió apenas conteniendo el aliento por más tiempo del necesario. Luego se levantó y caminó hacia la estufa. Volvió a llenar su taza de hojalata con agua caliente y se sentó de nuevo esta vez, no en el catre, sino en la banca junto a la mesa más cerca de él que antes. Bebió en silencio. Él tampoco dijo nada. Esa noche, mientras Harlan se acomodaba en su silla y Nora se subía la cobija hasta la barbilla, algo sin palabras pasó entre ellos. Algo pequeño, pero real. No era pertenencia ni obligación, solo la certeza de que mañana ella seguiría ahí, y él estaría agradecido por eso. No se habían tocado ni una sola vez, pero el silencio ya no se sentía como distancia. Era más bien como si algo comenzara a construirse. Los días empezaron a tomar ritmo. Las mañanas seguían frías, pero ahora se podían sobrellevar. Lo peor del invierno ya había pasado. La fuerza de Nora regresaba poco a poco. No de golpe, pero lo suficiente para que ya no se moviera como una sombra. Algunas veces se levantaba antes que Harlan y ya estaba atizando el fuego cuando él salía de la cama. No le preguntó dónde estaban los cerillos. Lo había observado con atención el día anterior y se lo había aprendido. Para cuando terminó esa semana, ya estaba partiendo astillas con un hacha pequeña detrás de la cabaña. Llevaba las mangas arremangadas, el cabello amarrado con un pedazo de su vestido roto. Usaba casi todos los días la camisa de franela vieja de Harlan. Los botones apenas se sostenían sobre su pecho, pero no parecía importarle. Cuando trabajaba se concentraba. Cuando descansaba lo hacía sin vergüenza. Ya no había fingimiento ni orgullo endurecido, solo presencia. Harlan lo notaba, notaba todo. También notaba las preguntas que flotaban entre ellos, las que aún no se decían. Una tarde, mientras reparaban el cerco del norte que la tormenta había tumbado, Nora habló. Su voz era firme, aunque medida. Esa mañana, cuando me llevaste dentro,
Pensaste que iba a sobrevivir. Harlan levantó la vista del poste que estaba alineando. No lo pensé. Vamos, dijo ella sin reproche. Tuviste que pensar algo. Estaba medio muerta. Él se apoyó sobre el travesaño cambiando de postura. O salías adelante o no. Pero no iba a dejar que fuera porque nadie lo intentó. Ella entrecerró los ojos, mirando hacia los árboles más allá del potrero. ¿Nunca pensaste que quizá me salvaste por ti mismo? Él la miró, la mandíbula apretándose apenas. ¿Y eso qué se supone que significa? Ahora ella sostuvo su mirada. Solo digo, tal vez necesitabas a alguien cerca, aunque no lo digas. Harlan no respondió enseguida. Volvió al poste, clavó el último clavo con 2 golpes secos, y solo entonces dijo, tal vez sí, respondió en voz baja. Pero no me di cuenta hasta que ya estabas aquí. Esa noche, después de cenar, se sentaron junto al fuego, ya no en extremos distintos del cuarto, sino frente a frente cada uno de un lado de la mesa. Harlan había puesto una vela entre ambos. La flama bailaba tenue. Nora tenía las manos limpias, aunque la piel se le veía enrojecida y algo rajada. Sus palmas volvían a endurecerse. Tenía el aspecto de alguien que antes trabajaba duro hasta que todo se torció. ¿Tienes a alguien todavía?, preguntó Harlan, rompiendo el silencio. Nora dudó un momento y luego asintió despacio. Un hermano tal vez. La última vez que supe, estaba en Kansas. No somos cercanos. ¿Y tus padres? Ya no. Hace mucho. Hijos. Ella bajó la mirada hacia la vela. Estuve embarazada una vez. Hace años. No llegó a término. Volvió el silencio. Harlan no preguntó más. Tampoco ofreció consuelo. Solo lo dejó ahí sin empujar, dejándola decirlo, sin que tuviera que explicar lo que dolía. Cuando ella alzó la mirada otra vez, su voz era más suave. «Sabes lo de mi esposa y mi hija», dijo él. «Eso es todo. También tengo un hermano. Tiene un rancho cerca de Abilene. No nos hablamos desde el velorio». «¿Por qué?», preguntó ella. Harlan miró al fuego. «Me dijo que me volviera a casar, que todavía era joven para hacer otra familia. Yo le dije que hay cosas que no se pueden reconstruir». «Tal vez no reconstruir», dijo Nora, «pero sí hacer algo distinto». Él no contestó. Pero ella notó cómo se le tensaba la quijada. Esa idea había llegado a algún lugar dentro de él. Más tarde, con la noche ya avanzada, Nora se levantó y caminó hacia la estufa, volvió a llenar su taza de hojalata con agua caliente. Sus movimientos eran más lentos, ahora no por debilidad, sino por confianza, por sentirse parte del lugar. Cuando se dio la vuelta, se detuvo un instante. Harlan la estaba mirando. Su camisa se había corrido otra vez. El escote se le había abierto más tras inclinarse sobre el fuego. Su pecho quedaba al descubierto, suave, sin pudor. Las mangas caían flojas hasta las muñecas. El borde desigual colgaba sobre sus caderas. No se arregló la ropa. Solo le sostuvo la mirada. No sonrió. No retó. Pero tampoco se encogió. «Sé que no soy fácil de mirar en este momento», dijo ella con voz baja. «Te equivocas», respondió Harlan sin rodeos. Lo dijo sin dudar, sin pena y sin apartar la vista. El silencio entre ellos se hizo denso, no incómodo, sino cargado. Ella tragó saliva. Y por un momento apretó la taza con un poco más de fuerza. Luego regresó al catre más despacio, con la espalda recta, sin ocultar sus formas, bajo la camisa. Se sentó sin decir una palabra. Harlan se levantó, tomó la vela de la mesa y la acercó a la estufa. Después volvió a su silla. No volvieron a hablar esa noche, pero fue la primera vez que Nora durmió con la cobija a medio caer de los hombros, con el rostro vuelto hacia el fuego, hacia él. Y fue también la primera vez que Harlan cerró los ojos sin sentir que lo acechaba la oscuridad.
A la mañana siguiente, Harlan abrió la puerta de la cabaña y vio el cielo despejado. Esta vez la tormenta se había ido del todo. El viento ya no mordía, y el sol, aunque pálido, empezaba a derretir el hielo que llevaba semanas aferrado al suelo. Se oía cómo despertaba la tierra. Goteras cayendo del techo, crujidos lejanos de ramas, descongelándose, un silencio distinto, como si todo se preparara para volver a la vida. Nora ya estaba de pie cuando él salió, con las mangas arremangadas y el cabello recogido otra vez. Cargaba el balde vacío hacia el pozo, como si toda la vida hubiera vivido allí. Él no la detuvo. Ella no pidió permiso. Aquella incomodidad que habría existido entre dos desconocidos se había desvanecido, sustituida por algo que no necesitaba nombre. Mientras bajaba el cubo al pozo, Harlan se sorprendió viéndola. La forma en que su cuerpo se movía con firmeza, con rumbo. La cadera balanceándose mientras alzaba el balde lleno. La camisa que traía, su camisa, se le había abierto otra vez del cuello, los botones de arriba sueltos por el esfuerzo. El pecho se le marcaba contra la tela mientras dejaba el balde en el suelo, jadeando apenas. Lo sorprendió mirándola y no desvió la mirada. «Pudiste haber ayudado, ¿sabes?», dijo con una sonrisa apenas dibujada. «Parecía que lo tenías bajo control», respondió él. Se quedaron ahí un segundo más de lo necesario. Ninguno fingió que había sido una mirada casual. Más tarde, esa misma mañana, mientras reparaban la baranda del porche, Nora se recargó en la viga junto a él bebiendo café. Sus manos aún estaban enrojecidas por el frío y el trabajo, pero no parecía molestarle. Guardaba silencio, pero ya no como al principio, con miedo o distancia. Era un silencio distinto, tranquilo, compartido. Harlan lo sentía. «Hay algo que no dejo de pensar», dijo ella después de un buen rato. Él la miró de reojo. «Cuando dijiste que no hablabas con tu hermano desde el funeral, ¿alguna vez pensaste en buscarlo?» «Sí lo pensé», dijo Harlan. «Pero me imaginé que él ya había seguido su vida. Tiene su familia, su rancho, su dinero. Yo no encajaba en ese mundo. Y si sí encajabas, pero no sabías cómo decirlo». Él se volvió hacia ella, olvidándose del martillo en su mano. «Pasé años sin decir nada», admitió. «Con el tiempo el silencio se vuelve costumbre. Empiezas a creer que te protege, que calla los recuerdos malos, pero en realidad solo hace que uno se borre un poco más con cada temporada». Nora asintió despacio. «Conozco esa sensación», dijo. «Yo tampoco era callada antes. Solía defenderme, decir lo que pensaba, hasta que me junté con un hombre que tomaba cada palabra como si fuera ataque». «Un tipo así rompe más que los huesos», murmuró Harlan. Ella no respondió, pero la expresión en su rostro lo dijo todo. Él añadió: «Y sin embargo, sigues hablando». «Estoy tratando de recordar cómo se hace», dijo ella. El silencio se alargó, roto solo por el crujido del hielo derritiéndose en las orillas del techo. Entonces soltó algo que él no esperaba. «¿Tú quieres quedarte?» Él se giró por completo hacia ella. Estaba de pie con una mano apoyada en la viga del porche, sus ojos oscuros, firmes, sin jugar, sin rodeos. No era coqueteo, no era una trampa, era una pregunta real. Harlan no respondió de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque le asustó darse cuenta de lo rápido que la sabía. «Sí», dijo él. «Sí quiero». Ella asintió sin complicaciones. «Bien, porque ya no quiero seguir fingiendo que solo estoy de paso». Ahí estaba. Un cambio. Todavía no era romance, ni pertenencia, pero sí intención. Una decisión que habían tomado los dos. Aquella noche cenaron como siempre, sentados frente a frente en la mesa. Pero algo había cambiado. Ella no volvió al catre. En lugar de eso, se quedó cerca de la estufa, mientras Harlan enjuagaba los platos de hojalata y los secaba.
Ella se recargó en la pared de troncos, los brazos cruzados bajo el pecho. El cuello de la camisa había cedido otra vez, dejando ver la curva de su pecho de forma natural, sin pretensión. Solo verdad. Presencia. Harlan secó el último plato, lo colocó sobre la mesa y la miró. «¿Vas a dormir en ese catre otra vez esta noche?», preguntó en voz baja. Ella negó una sola vez con la cabeza. «No». No explicó más. Solo cruzó el cuarto con paso lento y firme hasta pararse a su lado. Ninguno se movió primero hasta que finalmente su mano descansó suave sobre el antebrazo de él. Harlan se volvió hacia ella. Sus miradas se encontraron. Entonces ella se inclinó. El beso no fue apurado, ni hambriento. Fue firme, honesto, con los labios apretados, con intención, respiración compartida, dedos enredados con ternura en la tela. Su cuerpo se pegó al de él, no con desesperación, sino con certeza. Sus formas se apretaban contra su pecho. Su mano rozó su cuello brevemente mientras profundizaba el beso. Cuando se separaron, no dijeron nada. Ella lo miró respirando tranquila y luego caminó hacia la cama. Él la siguió en silencio. El catre quedó vacío esa noche y por primera vez en años la cabaña no se sentía como un lugar hecho solo para sobrevivir al frío. Se sentía como un lugar donde alguien había decidido quedarse. Cuando Harlan despertó, la luz que entraba por la ventana era de un dorado tenue desparramándose por la pared del fondo. El fuego casi extinto, pero el calor aún permanecía no solo por la estufa, sino por el cuerpo junto a él. Nora dormía de lado, un brazo bajo la almohada, el otro extendido sobre el pecho desnudo de él. Sus ojos cerrados, respiración profunda y serena. Hacía casi una década que no sentía a alguien respirar así a su lado. Ella se movió apenas su pierna rozándolo. Su piel estaba tibia. Su cabello olía a humo de cedro y jabón. La camisa de franela que había llevado a la cama se le había deslizado del hombro. Un lado colgaba abierto, dejando ver la curva de su cadera bajo la cobija y la redondez suave de su pecho, donde los botones habían cedido la noche anterior. Harlan no se movió. No quiso romper la calma, pero al poco rato, Nora abrió los ojos. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días», respondió él. No dijeron más. No hacía falta. Ella lo observó un momento. Luego sus dedos tocaron con delicadeza la cicatriz sobre su hombro izquierdo. Tenue pero larga, un vestigio de otros tiempos. «¿Eso fue en la guerra?», preguntó. Él asintió. «Bayoneta, Virginia, 1864. Ella no se estremeció. Tampoco lo miró con lástima. Solo asintió y volvió a recorrer la cicatriz con la yema de los dedos antes de posar la mano sobre su pecho otra vez. «¿Alguna vez piensas en irte de aquí?», preguntó. «A veces», dijo él. «Pero luego recuerdo que no hay otro lugar donde pertenezca mejor». «¿No extrañas a la gente?». «No, no hasta que llegaste tú». El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos, pero ahora era cálido, no era evasión, era calma. Más tarde esa mañana, Harlan se vistió y salió al exterior, mientras Nora lavaba los platos del desayuno. La escarcha se había replegado hasta la línea de los árboles. En algunos puntos, el lodo asomaba donde antes había nieve densa. Él lo sentía. El cambio en el aire. La primavera aún no llegaba, pero ya se anunciaba. Mientras revisaba el forraje junto al granero, vio las huellas de Nora en la nieve. Pisadas descalzas de la noche anterior, saliendo desde la cabaña hacia el pozo. En algún momento había salido sola. Eso le inquietó. Miró hacia las colinas. No había rastros nuevos de caballo. Ninguna bota que no fuera la suya. Aún así, algo se le asentó en el estómago. Al volver a la cabaña,
La encontró sentada junto al fuego peinándose con los dedos. Su vestido colgaba cerca de la pared aún húmedo. Seguía roto, aún manchado por la tormenta. Llevaba puesta su camisa otra vez y no parecía tener nada más debajo. «Salí anoche», dijo ella, sin levantar la mirada. «Lo vi. Tenía que estar segura». ¿Segura de qué? Ahora lo miró de frente. De que él no vendría. De que de verdad me dejó tirada sin pensar en regresar. Harlan dio un paso hacia ella. Su voz se volvió grave. «Y no hay rastro de él. No hay campamento. No hay huellas nuevas. Si sigue vivo, ya se fue lejos». Ella lo miró con una expresión clara y pesada en los ojos. «Una vez me rompió las costillas. Me dejó tirada en el suelo 3 días antes de poder respirar bien otra vez. Pensé que tal vez lo merecía, que yo lo provocaba, pero ya no. Ya no creo eso». Harlan se quedó quieto dejando que sus palabras calaran hondo. «No te merecías nada de eso», dijo. «Ni entonces, ni ahora». Ella asintió despacio como si viniendo de él, esas palabras pesaran más. Esa tarde salieron juntos a caballo. Harlan tenía 2 caballos viejos medio salvajes pero fieles. Hacía años que no ensillaba ambos, pero ahora lo hizo. No preguntó si ella sabía montar. Solo le dio las riendas y ella subió con soltura. Cabalgaron por la cresta más allá del campo del norte, desde donde se veía todo el valle. Desde ahí se alcanzaba a distinguir el camino oscuro que se perdía hacia el este, rumbo a pueblos que ninguno de los dos quería volver a ver. «¿Alguna vez pensaste en casarte otra vez?», preguntó Nora en voz baja sin mirarlo. No lo tenía en mente. Ni siquiera pensaba que fuera posible. Y ahora la miró. «Ahora no sé cómo llamar a esto, pero sé que quiero que dure». Ella asintió otra vez. El viento le echó el cabello hacia atrás. «Yo también», dijo. «Pero quiero quedarme porque lo elijo, no porque esté huyendo de algo peor». «Ya no estás huyendo», le respondió él. «Estás aquí». Esa noche volvieron a acostarse juntos, y esta vez no hubo titubeo. Sus cuerpos se movieron despacio con intención. Él no la apuró. Ella no le pidió que lo hiciera. Su respiración se cortó cuando él acarició con la mano la curva de su muslo bajo la cobija. Sus dedos recorrieron sus costillas, sus cicatrices el músculo curtido por años de lucha. Bajaron por su espalda donde lo sostuvo más cerca. Volvieron a besarse más tiempo esta vez. Bocas abiertas, manos firmes. Cuando él entró en ella, fue con firmeza, sin prisa, sin palabras. Solo aire compartido. Solo movimiento. Besó el hueco de su cuello y sujetó su cintura mientras ella lo atraía más adentro. Después ella se quedó recostada sobre su pecho con piel tibia y en silencio. No hizo falta hablar. No era rescate. No era huida. Era quedarse. Y para ambos, era la primera vez que eso significaba algo de verdad. Los días se volvieron más llevaderos. El frío amargo había cedido y también el espacio entre ellos. Lo que comenzó como mera supervivencia ahora era rutina. Trabajos compartidos. Comida compartida, noches compartidas. Harlan ya no se sobresaltaba al despertar y verla a su lado por la mañana. Nora ya no dormía con un pie en el suelo, como si estuviera lista para salir corriendo. Y aún así, había partes de ella que no se habían descongelado del todo. Una mañana, mientras Harlan limpiaba los arreos, en el granero, Nora se quedó afuera parada frente al gallinero, brazos cruzados, la mirada escaneando la línea de árboles. No era miedo exactamente, pero sí una alerta constante. Esa tensión callada de quien sabe que la seguridad se gana, no se da por hecho. Cuando Harlan se acercó, siguió la dirección de su mirada. ¿Viste algo? Ella negó despacio con la cabeza. No,
Solo quería asegurarme de que esto sigue siendo real. Lo es. Así se siente. Entonces, lo miró el ceño ligeramente fruncido. He estado pensando en irme. Las palabras le pegaron más fuerte de lo que deberían. Harlan no se inmutó, pero su tono fue medido al responder. ¿Por qué? No porque no quiera esto, aclaró rápido ella, sino porque tal vez necesito regresar y enfrentar lo que dejé atrás, decir lo que nunca pude decir, cerrar todo como debe ser. Él lo dejó asentarse, y tenía sentido. Ella se había ido sin despedida, solo con un cuerpo magullado, moretones y viento helado persiguiéndola. ¿Crees que volverías?, preguntó él. Ella desvió la mirada en silencio por un largo rato. Sí, respondió al fin. Volvería. Esa noche no se metió de inmediato en la cama con él. Se quedó junto a la ventana sin más ropa que una de sus camisas de franela. La luz del fuego dibujaba sombras sobre sus muslos desnudos. La camisa le caía de un hombro. No era provocación, solo pensamiento. ¿Me dejarías ir?, preguntó ella. Harlan estaba sentado en el borde de la cama, las manos apoyadas en las rodillas. Si es lo que necesitas, y luego bajó la mirada por un momento. Cuando la volvió a alzar dijo, y si no vuelves entonces, sabré que tuve suerte de tener lo que tuve, aunque fuera solo un tiempo. Ella se giró, cruzó el cuarto con paso lento y se metió en la cama. Su cuerpo se deslizó junto al de él bajo la cobija. Lo abrazó, apoyó la frente en su cuello. «No eres fácil de dejar», susurró. Él no respondió. Solo la sostuvo entre los brazos. A la mañana siguiente no se fue. En vez de eso, lo acompañó al pueblo. Cabalgaron hasta Black Hollow por provisiones. Era la primera vez que ella pisaba un sitio lleno de gente desde que colapsó afuera del granero. Su vestido estaba remendado, el cabello bien peinado, el rostro tranquilo. Pero Harlan notó los nervios asomándose, la forma en que mantenía la cabeza ligeramente baja, cómo miraba los rostros, buscando si alguien la reconocía o representaba una amenaza. En la tienda la gente miró a algunos por curiosidad, otros con desconfianza. Un par de hombres la miraron demasiado rato. Su figura seguía ahí más firme ahora, y el vestido, pese a las capas, no ocultaba sus curvas. Harlan lo notó, pero lo más importante es que ella también. Ella se acercó más a él. Harlan no dudó. Puso su mano sobre su espalda suave, los dedos descansando justo bajo su omóplato. No dijo nada. No hizo un espectáculo. Solo dejó claro para quien quisiera mirar que no estaba sola. Ese gesto silencioso dijo más que muchas palabras. Compraron harina, sal, queroseno y café. Al salir, Nora se detuvo en la ventanilla de la oficina de correos. ¿Esperas carta?, preguntó Harlan. No, dijo ella, pero pensé que tal vez podría enviar una. La escribió esa misma noche. Él no la leyó. Ella tampoco se la ofreció. Pero a la mañana siguiente se la entregó al jinete que venía de Abilene y lo observó alejarse por el camino hasta que se perdió de vista. 2 días después recibieron una visita. Era la dependienta de la tienda de Black Hollow, Marjorie Green. Rondaba los 40 y tantos, astuta, pero de trato amable, con esa costumbre de enterarse de las cosas antes de que se dijeran en voz alta. Llegó con una canasta de conservas y una ceja levantada. «Me imaginé que podrías tener visita», le dijo a Harlan, echando una mirada rápida hacia Nora. Nora se quedó en el umbral algo tensa al principio, pero Marjorie solo le sonrió y le entregó la canasta. «Alguna vez fui de tu talla», dijo guiñando un ojo, «antes de tener 4 chamacos y una cadera hecha trizas». Nora soltó una risa sincera. La primera que Harlan le escuchaba tan libre. Fue breve, sí, pero auténtica. Después de que Marjorie se marchó, Nora miró a Harlan.
No sabía que tuvieras amistades. No las tengo, respondió él. Ella solo disfruta dar de comer. Esa noche tras la cena, Nora salió sola y se quedó mirando las estrellas. Harlan fue tras ella y le envolvió los hombros con una cobija desde atrás. Ella se recargó contra su pecho. «Creo que ya estoy lista», dijo. «¿Lista para qué?» «Para lo que venga». Él la estrechó más fuerte. Ahora la rodeaba por completo. «Esto es lo que viene», le susurró. Y ella no discutió. Pasó una semana tranquila. La nieve desapareció por completo de la loma y la tierra se ablandó bajo sus botas. Los árboles aún no brotaban, pero el suelo comenzaba a despertar. Harlan ya había empezado a preparar el terreno, quitando maleza, reparando postes de cerca que el hielo había aflojado. Nora trabajaba a su lado casi todos los días, con las mangas arremangadas, el cabello recogido, los brazos manchados de tierra y sudor para el mediodía. No hablaban todo el tiempo, pero cuando lo hacían las palabras fluían. Algunas noches hacían el amor con lentitud. Sus cuerpos se abrigaban bajo una misma cobija. El chisporroteo de la estufa y el viento afuera eran la única compañía. Otras noches solo se abrazaban. Su pierna sobre la de él, su mano sobre su cadera, su cabeza bajo su barbilla. Lo que tenían era más que seguridad. No era solo consuelo. No era solo haber sobrevivido juntos. Era una elección diaria callada intencional. Pero eso no quería decir que el pasado hubiera desaparecido. Una mañana un jinete bajó por el sendero desde el este. Harlan lo vio desde la cerca. Hombre delgado, hombros encorvados, se movía demasiado lento para ser mensajero, demasiado tieso para andar de paso. Harlan se limpió las manos con un trapo, se quitó los guantes y esperó. El hombre detuvo el caballo cerca del porche y saludó con la cabeza. «Buenos días», respondió Harlan con tono neutro. «Busco a una mujer llamada Nora Bram», dijo el forastero. «Dijeron en Kansas que podría andar por estos rumbos». Desde adentro Nora salió al umbral. No se sobresaltó, no retrocedió. «Soy yo», dijo. El hombre pareció aliviado, como si hubiera estado rezando por encontrarla con vida. Sacó de su alforja un sobre doblado. «De parte de tu hermano. Dijo que quizá querrías noticias». Nora bajó del porche con calma. Tomó la carta con ambas manos, sin apurarse. «Gracias». El hombre no se quedó. Se quitó el sombrero a modo de despedida y siguió su camino. Nora sostuvo la carta por largo rato antes de abrirla. Harlan se mantuvo cerca, pero sin presionarla. Ella se sentó en la banca del porche, el sol le daba de lleno en el rostro, y leyó en silencio. Cuando al fin la dobló, sus manos temblaban apenas. «¿Y bien?», preguntó él. Ella alzó la vista parpadeando rápido. Se enteró de lo que pasó. Dice que siente no haber venido antes, que si quiero empezar de nuevo tengo un lugar con él, en Freshland. Nuevo nombre, nueva vida. Dice que merezco algo mejor que la sombra de un viejo escondido en los cerros. Harlan no respondió. «No fue cruel», añadió ella. «Lo dijo con buena intención. Solo que no lo entiende». Caminó hasta donde estaba Harlan y le puso la mano sobre el pecho. No sabe que la paz no viene de empezar desde cero. La paz viene de quedarse en un sitio el tiempo suficiente para ver qué brota de la tierra. Él exhaló por la nariz. «Ni siquiera para irte». «No», respondió ella. «Voy a escribirle, decirle que encontré algo aquí, algo que no necesita ser arreglado». Esa tarde, mientras trabajaban en el campo, Nora se detuvo casi al final de una hilera con la mano apoyada en la espalda baja. Harlan notó el gesto de dolor. «¿Estás bien?» «Sí», dijo ella, sacudiéndose la tierra de las manos. «Solo me mareé un segundo». «¿Comiste hoy 2 veces?» asintió él sin apartar la vista de ella. Ella notó su mirada
y rodó los ojos con ternura. «Estoy bien». Más tarde, sentados junto al fuego, ella recargó la cabeza en su hombro y él sintió la pregunta atorada en su pecho. «Nora, ¿alguna vez piensas en formar una familia otra vez?» Ella no respondió de inmediato. Luego susurró: «Lo he pensado cada noche desde la primera vez que me tocaste». Su voz no titubeó. Tampoco lo hizo su mano al buscarla de él. «Criaría a cualquier hijo con tu apellido», agregó ella, «si es que alguna vez puedo llevar uno dentro otra vez». Él tragó saliva. Sentía la garganta seca. «Entonces no vamos a esperarlo, ni a planearlo. Solo viviremos. Y si sucede, lo enfrentamos juntos». Ella giró el rostro, lo miró de frente. «¿Te casarías conmigo?» «No para poseerte», dijo él con firmeza, «sino para honrarte y que el mundo sepa dónde perteneces». Ella sonrió suave y plena, con una paz en los ojos que él no había visto en nadie desde hacía años. «Entonces, pídemelo, Harlan Yates», dijo ella. Él le tomó la mano y besó la parte interna de su muñeca. «Quédate conmigo, como mi esposa». «Ya lo hice», susurró ella, inclinándose hacia él. Sus labios se encontraron de nuevo, sin titubeos, sin miedo, solo calor, piel y aliento compartido. Aquella noche ella se recostó acurrucada contra él, con una mano descansando sobre su vientre. Y él se preguntó, no con miedo sino con una esperanza silenciosa, si acaso algo nuevo ya había comenzado. La primavera llegó lenta, pero constante a la frontera texana. La tierra pasó de marrón a verde. Las flores silvestres asomaban entre las piedras secas. Los campos de Harlan casi estaban listos. Había reparado el arado, conseguido semillas en trueque y afilado cada hoja que tenía. Pero no solo la tierra estaba despertando, ni era la misma de antes. Ella se movía con la tranquilidad de quien ya no tenía nada de qué huir. Canturreaba a veces bajito mientras amasaba pan o se cepillaba el cabello. El moretón bajo sus costillas había desaparecido hacía tiempo, al igual que el vacío en su rostro. En su lugar había calidez, firmeza, vida. Ya no preguntaba si pertenecía allí, simplemente pertenecía. A finales de marzo, su cuerpo había vuelto a cambiar apenas perceptiblemente. No lo dijo en voz alta, al menos no al principio. Pero Harlan notó cómo sus manos se quedaban un momento sobre su vientre mientras cocinaba. Cómo dejaba pasar el café en las mañanas. Cómo se detenía un segundo al subir los escalones del porche con la mano en la espalda baja. Él no lo mencionó, hasta que ella lo hizo. Era tarde. Afuera el cielo brillaba en tonos dorados y lavanda. El sol colgaba abajo rozando los cerros. Dentro de la cabaña, el fuego ardía suave. Nora estaba de pie junto a la ventana, las manos cruzadas bajo el pecho, una reposando sobre el vientre. «Estoy atrasada», dijo sin rodeos. Él la miró tranquilo pero atento. «¿Cuánto?» «Lo suficiente para saber». Se volvió hacia él. Su rostro no mostraba angustia, solo una serena certeza. «Pensé que no podía llevar vida dentro. Pensé que algo en mí se había enfriado para siempre. Pero me equivoqué». Él cruzó el cuarto, se plantó frente a ella. Sus manos tomaron las de ella con suavidad. «¿Estás segura?» Ella asintió. «Conozco mi cuerpo. Estoy segura». Se quedaron así de pie sin hablar, pero con el alma llena de algo que no necesitaba decirse. Entonces Harlan hizo algo que no había hecho desde el día en que enterró a su esposa e hija. Sonrió. No una mueca leve. No fue una sonrisa forzada. Fue verdadera, llena, firme, viva. Él se inclinó y la besó. Primero la frente, luego los labios y finalmente el centro de su pecho, justo encima del lugar donde ahora vivía su criatura. Esa noche Harlan sacó algo que no había tocado en años. Un anillo de plata sencillo, alisado por el paso del tiempo.
había sido de su madre, pasado de generación en generación entre las mujeres de la familia, hasta que el dolor rompió la cadena. Se arrodilló junto a la cama mientras ella estaba sentada en el borde, descalza, con una de sus camisas puesta, el vientre apenas comenzando a notarse. «Nunca pensé que volvería a hacer esto», dijo él, «pero sería un tonto si no lo hiciera. Quiero que lleves mi apellido, no porque te ofrezca protección, sino porque te ofrezco permanencia». Los ojos de Nora brillaron. No lloró, pero su respiración se cortó un segundo. «Ya llevo una parte de ti», dijo, «y llevaré el resto con orgullo». Él deslizó el anillo en su dedo. Encajó. No a la perfección, pero lo suficiente. Ella lo giró una vez. Sostuvo su mano. Y lo atrajo a la cama a su lado. La semana siguiente cabalgaron hasta Black Hollow. Nora llevaba un vestido nuevo, uno que ella y Marjorie habían cosido juntas. Azul claro, de algodón, ajustado en las caderas, con un pequeño moño justo encima del leve bulto de su vientre. Llevaba el cabello suelto, los hombros descubiertos y una sonrisa serena, decidida. Se casaron bajo el roble cerca de la tienda, sencillo, con unos cuantos vecinos presentes, un pastor con el viento en la sotana, sin alaracas, sin promesas más largas de lo necesario. Solo dos personas que habían sobrevivido, a cosas que la mayoría no, y aún así decidieron quedarse. A comienzos del verano los cultivos estaban sembrados, el cerco reparado, el granero otra vez firme, y Nora estaba descalza en el huerto con tierra en las palmas, y un niño creciendo bajo sus costillas. Harlan la observaba desde el porche, una taza de café en una mano, la otra sobre el respaldo de la silla, esa que ella había hecho suya. No dijo nada, no hacía falta, porque todo lo que él había perdido lo había traído hasta aquí, y todo lo que ella temía la había hecho quedarse. Nadie volvió a buscarla, no llegó ninguna carta que la alejara, no hubo despedidas dramáticas, solo esto, una cabaña silenciosa, una mujer que resistió, un hombre que no se fue, y una vida que eligieron, juntos. Y cuando nació la criatura, poco antes de que llegara la primera helada del otoño, la llamaron Esperanza, porque eso era, y porque eso fue lo que construyeron.